As you can see, here we have different kind of subjects, okay? But the question here is, what letter do we add to the verbs with he and she and it in affirmative sentences? What is the verb that we add? ¿Cuál es el verbo que añadimos cuando estamos hablando de he, she, en este caso he or she? What is the word do we add? What is the letter? Letter S. The letter S, right? We add the letter S when we are talking about she or he in affirmative sentences, okay? Añadimos una S al verbo cuando estamos hablando de he or she, o también hablando de it, de una cosa, okay? This is what we are going to learn today, okay? Esto es lo que vamos a aprender ahora. La anterior clase, la anterior vez, aprendimos el presente simple, ¿recuerdan? Las preguntas, las oraciones afirmativas y las oraciones negativas para we, you, they, and I, ¿cierto? Aprendimos todo eso. Vamos a recordar un poquito y luego vamos a hacer lo que nos toca aprender hoy. Pay attention. Vamos a hacer algo rapidito. So, last class or last week, we learned about the present simple or the simple present for I, you, we, and they. Remember that I show you all these verbs, okay? We learn all these verbs, and also we learn the sentences. Remember the affirmative sentences? Do you remember what is the structure for these affirmative sentences in the present simple? What is the structure that we use? ¿Cuál es la estructura que utilizamos? Nadie. Subject. Subject, Verb. verb, Complement. and complement, right? And here we have some examples. We said, Ana and Leo, ¿cómo reemplazaríamos esto con un pronombre personal? They, right? They dance on Fridays. Very good. Then we have here, my family and I, ¿cómo reemplazaríamos esto con un pronombre personal? We. We, okay? Then here we have the verb and the complement. Then we have the subject, I, the verb, and the complement. Remember, in all our affirmative sentences. You and Marcos, how do we replace this for a personal pronoun? Our. Our? No. You. You, right? Ustedes. You ran in the park, right? Esta era nuestra estructura gramatical para las oraciones afirmativas. Remember? Let's go with the negative. Do you remember the negative? Present simple for negative. Subject. Don't. Plus don't. Plus verb. Plus verb. Plus complement. Plus complement. This is a structure when we want to say a negative sentence in the present simple, right? But we use this structure for I, you, they, and we, okay? So here we have the same sentences. We say, Ana and Leo, what is a negative sentence? Ana and Leo don't dance on Fridays, right? My family and I don't play soccer in the park. I don't eat cereal for breakfast, right? And Marcos and you and Marcos don't run in the beach. Remember?
Okay, this is the negative sentence in the present simple. Okay, let's go with the questions. We are going to go with the question form. Here we have. Do you remember what is the question form? We use, what is this? Do. What is this? What is do? Auxiliary. Auxiliary verb, right? Very good. An auxiliary verb, do, plus Subject. subject, very good. And then Verb. the main verb, right? El verbo principal de nuestra oración. And then we have the complement, right? This is the question form for the present simple. Good. So here we have, do Anna and Leo, do they dance on Fridays? Do my family and I, or do we play soccer in the park? Do I eat cereal for breakfast? Do you and Marcus run in the beach? Okay, so this is a structure for the questions in the present simple when we are talking about they, we, I, and you. Okay? And today we are going to see exactly the same. We are going to see the present simple, the affirmative sentences, the negative sentences, and also the questions. But today we are going to talk about she, he, and it. Okay, let's see. Present simple for he, she, and it. Do you remember when do we use the present simple? ¿Cuándo utilizamos el presente simple? El presente simple, ¿para qué? Ya les expliqué esto. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Cuando queremos decir qué. Cuando queremos hablar de qué, utilizamos el presente simple. De lo que hacemos ahora en el presente. Okay. Any other idea? De los verbos que no sea otro verbo con el verbo to be, más o menos. No. Not exactly. Cuando hablamos de forma afirmativa. No. También tenemos oraciones negativas. Common verb. No. Lo utilizamos para hechos o hábitos o rutinas. Very good. We use the present simple when we want to talk about facts. Remember? Facts, hechos, algo que es cierto, algo que es real, algo que es verdadero. Eso dijimos, ¿cierto? Por ejemplo, I work in the morning. Eso es algo que es cierto, algo que es verdadero. Yo trabajo en la mañana. Right? Then we have routines or habits. Okay? I have breakfast at 9 o'clock. Okay? Esa es mi rutina. Ese es un hábito que yo tengo. Okay? Entonces, cuando quiero hablar de algo que es verdadero y algo que es una rutina o un hábito, utilizo el presente simple. Exactamente lo mismo para he, she, and it. ¿Ok? Cuando estamos hablando de él, de ella o de eso, ¿ok? Igual es lo mismo, ¿ok? Utilizamos el presente simple para hablar de hechos, de rutinas o hábitos, ¿ok? Pay attention. We are going to see the structure that we use for he, she, and it. Okay? Let's see. Present simple. Affirmative sentences. What do you think is the structure for affirmative sentences in the present simple for he, she, and it? Quiero que se fijen en las oraciones que acabamos de hacer acerca de Adam. Recuerdan que les subrayé 3 oraciones que tenían he or she. Quiero que me digan cuál es la estructura que usan en esas oraciones en el libro. En el ejercicio que hicimos hace un momento, ejercicio 4. Vean la oración número 1, la oración número 2 y la oración número 6. ¿Ok? Subject.
The subject, very good. We use a subject. Then Verb. the verb. And then Complement. the complement. It's exactly the same structure, right? But what is the difference between Letter S. the letter S in the verb? In a verb. Very good. And it's not always an S. No siempre va a ser una S. A veces va a ser una ES o a veces va a ser una IES. Pero eso se los voy a ir explicando luego, ¿ok? Let's see the examples that we have here. Lorena, she. Lorena is she, right? Podemos reemplazar Lorena con este pronombre personal, she. What do you think he's doing in this picture? ¿Qué podríamos decir? Lorena, Take a photo. Take a photo. ¿qué utilizamos cuando estamos hablando de she? Takes photos or Photo. take a photo, right? Very good. Any other idea? ¿Alguna otra idea que podamos decir de esta foto? Lorena, She looks the Eiffel Tower. she looks at the Eiffel Tower. Very good. She looks at the Eiffel Towers. Okay. Any other example? ¿Qué más podríamos decir? No ideas? Okay, good. So, if we can say all these sentences that you said, very good. Here we have another sentence, okay? Lorena travels around the world. Ella viaja alrededor del mundo. As you can see, the verb is with an S. No podemos decir Lorena travel, ok, sino que tenemos que aumentar una S al verbo cuando estamos hablando de she. She travels around the world. Okay, let's go with the next example. We have my uncle. What does it mean? ¿Qué significa my uncle? Mi tío. Mi tío, right? Very good. And how do we replace my uncle with a personal pronoun? He, right? Lo reemplazamos, lo podemos reemplazar con he, right? Porque my uncle es un varón. He, él. Okay? What can we say here? My uncle. ¿Qué podríamos decir con esta foto? Teachers. Teaches, very good. My uncle teaches at the university. Ok, como pueden ver el verbo es teach, enseñar. Pero como estamos hablando de he, aumentamos una ES. Teaches at the university. Luego les voy a enseñar las reglas para cuando debemos aumentar S, ES o alguna otra terminación. Ok. So, very good. Let's go with the next one. My cousin, ¿cómo podríamos reemplazar esto con un personal pronoun? My cousin, He. solo he. Solo significa Or she. he or she, right? Porque cousin es para él o para ella. Podemos decir, my cousin significa primo o prima, right? My cousin, he or she. What can you say here? Works at the hospital. Nurse. Very Nurse. good. My cousin works at the hospital or in a hospital. Yes. Any other idea? Studies. Studies. Medicine. Medicine. Okay, very good. Any other idea? Nurse. Enfermera. Pero si usted me dice my cousin nurse, su oración estaría incompleta porque faltaría un verbo, ¿cierto? Usted estaría Yes. diciendo mi prima enfermera. ¿Cómo completaría su oración, Oscar? ¿Qué le falta ahí? Nurses. No, un verbo. ¿Cuál es el verbo que ocuparía? Nurse, Is. no. ¿Cómo?
Is. Is, ¿cierto? My cousin is a nurse. Mi prima es una enfermera. Pero eso sería el verbo to be, ¿cierto? Y ahorita no estamos viendo el verbo to be, sino estamos viendo otros verbos. ¿Ok? ¿Recuerdan la diferencia que hicimos entre el verbo to be y otros verbos? ¿Cuál era la diferencia? Do you remember? ¿No? Ok, luego vamos a ver la diferencia, ¿ok? So, my cousin studies medicine. Okay, aquí, you can see in this verb, we have this ending. Okay, tenemos esta terminación, IES. And here we have the last example. Bolivia, we can replace Bolivia with it. Okay, porque es un lugar. Para lugares y cosas, podemos decir que es it. Lo podemos reemplazar con it. Ok. Entonces, Bolivia, ¿qué podríamos decir acá? Bolivia. ¿No? ¿No ideas? Bolivia has beautiful places. Ok, Bolivia tiene lugares hermosos. También hay este tipo de verbo. Este tipo de verbos en los cuales ustedes van a tener que cambiar completamente el verbo porque son verbos irregulares. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo normal que tenemos para este verbo es have. ¿Ok? Pero como estamos hablando de Bolivia, de it, lo tenemos que cambiar y nuestro verbo sería has. ¿Ok? So, these are the affirmative sentences. I want to know if you have any questions about this. Any questions? We are going to make a difference between the verb to be in the present simple and the other verbs, okay? Verb to be and other verbs. Other verbs. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Ok, en el presente simple, we're going to write here, present simple. Present simple. We have two kinds of sentences. Okay, the first one that we learned some lessons ago, the sentences with the verb to be, and the ones that we are learning today, the sentences with other verbs. En el presente simple tenemos dos tipos de oraciones. Un tipo de oración que es con el verbo to be, esas las aprendimos las primeras lecciones del nivel 1, ¿ok? Pero ahora estamos aprendiendo las oraciones con otros verbos que no son el verbo to be. ¿Ok? Entonces, en el presente simple tenemos dos tipos de oraciones. ¿Ok? Como ya saben. ¿Ok? Vamos a ver la estructura de cada una de ellas. ¿Ok? Primero vamos a ver affirmative sentences. ¿Ok? Affirmative sentences for both of them. Para ambas estructuras. Con el verbo to be y también con otros verbos. ¿Ok? So, let's see. What is the structure that we use for affirmative sentences with the verb to be? Do you remember? The subject. Then, To be. verb to be. Then, what? Complement. The complement, right? Very good. So here we have the subject, the verb to be, and complement. And what about the structure that we use for other verbs? Cualquier otro verbo. Subject. Yes. We have subject. Will and complement.
Subject, Verb y complement. verb, cualquier verbo. Aquí cuando decimos verb, es cualquier verbo que no sea el verbo to be. ¿Ok? And complement. ¿Ok? Subject, verb, and complement. Pero en este tipo de oraciones, solo el verbo to be. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Con she. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer Catherine. Catherine is an English student. Catherine is an English student. Ok, esta es mi oración con el verbo to be. Ok, y mi oración con el verbo, con cualquier otro verbo sería Catherine studies English. Okay, Catherine studies English. As you can see, here we have two structures. Okay, entonces tenemos subject, 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 and subject. Then we have the verb. In this case, we use the verb to be. Verb to be. And in this case, we use any other verb, cualquier otro verbo que ustedes quieran utilizar, que no sea el verbo to be. Okay? And then we have the complement. Hasta el momento, en el presente simple, las oraciones con el verbo to be y las oraciones con otros verbos en las afirmativas son totalmente igual en la estructura. ¿Ok? Son totalmente igual en la estructura. Tienen la misma estructura, solo cambiamos el verbo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Estas serían las oraciones afirmativas. Any questions until here? Okay, let's go with the negative sentences. En las negativas sí cambia, así que presten atención, ¿ok? Cambia, tenemos mucha diferencia en lo que son las negativas con el verbo to be y las negativas con otros verbos. Let's go to the negative sentences. Ok. Recuerden estas oraciones para que hagamos exactamente las mismas, pero en negativa. Ok. Let's go. As you can see, in these sentences, we use doesn't for all the sentences. Okay, negative sentences, we have the subject plus doesn't plus verb plus the complement. And this is the negative sentence. Okay, es muy diferente para otros verbos, para otros sujetos, porque por ejemplo, para I ocupamos don't. ¿Recuerdan? Para you ocupamos don't. Para we, don't. Y para they, don't. Pero cuando estamos hablando de he y de she, ocupamos doesn't. ¿Ok? Y se pronuncia de esta manera, doesn't. ¿Ok? Por ejemplo, Lorena doesn't. ¿Recuerdan la otra oración que teníamos? Lorena doesn't. Travels. Ok. She doesn't travel. En esta ocasión ya no aumentamos la S para las oraciones negativas. ¿Por qué? ¿Por qué no aumentamos la S? Porque este auxiliar ya nos dice que estamos hablando de una tercera persona. Entonces no es necesario aumentar la S en las oraciones negativas, solo en las afirmativas. ¿Ok? Entonces aquí sería exactamente igual. Lorena doesn't travel around the world. Okay, my uncle, he doesn't teach at the university. My cousin doesn't study medicine. Bolivia doesn't have. Como pueden ver aquí el verbo cambia, ¿cierto? Lo ponemos el verbo en su forma base. No necesitamos cambiar el verbo para las oraciones negativas.
Okay, doesn't have ugly places. Okay, entonces estas serían nuestras oraciones en negativa. Como pueden ver, el verbo principal no cambia, no le aumentamos una S. El único que cambia sería el auxiliar. Auxiliary verb, doesn't. Okay, any questions until here? No? Vamos a hacer la diferencia entre una oración negativa para el verbo to be y una acción negativa para el presente simple. ¿Ok? We have the verb to be. And here we have other verbs. Cualquier otro verbo. Okay, here we have other verbs. And now we have negative sentences. We have negative sentences, okay? So, what is the structure of the negative sentence with the verb to be? Do you remember? What is the structure for the negative sentence with the verb to be? Subject. Subject, Verb to be. the verb to be, Not. okay, not in the negative form, right? Not, and the complement. Very good. Okay, and then we have the structure for the negative sentences with other verbs. Vamos a hablar de she or he, okay? Sería Subject. subject, Doesn't. doesn't, en este caso doesn't, okay? Pueden ocupar don't or doesn't, depende de su oración, depende de su sujeto, pero en este caso vamos a ocupar doesn't. Cualquiera de los dos pueden ocupar, depende de su sujeto. ¿Ok? Done or doesn't. The verb in the base form, en la forma base, no necesitamos cambiar el verbo con la S. ¿Ok? Y luego tenemos el complement. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra oración en el presente simple con cualquier otro verbo. Okay. Any questions until here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Quién me puede hacer un ejemplo con el verbo to be en negativo? Oración negativa con el verbo to be, que sea con she, he or it. Cualquier oración. Pueden hacer la misma que yo estaba haciendo anteriormente. She isn't study. She isn't. Study. Student. Ok. No recuerdo el ejemplo que hice anteriormente. She is, ¿qué puse anteriormente? She is An English student. Okay. She is an English student, right? En este caso sería she is not, he is not, or she isn't an English student. Right? She isn't an English student. Sería mi oración negativa. ¿Cuál sería mi oración para cualquier otro verbo? Teacher, Yeah. una pregunta. No puedo ver lo que usted está escribiendo. No sé si soy yo nomás la única persona. ¿Alguien más no puede ver? O es yo. ¿Se ve? Tal vez puede deslizar sí. su pantalla. ¿Usted está en computadora? Sí. Puede, hay una opción que le permite que solo se vea lo que yo estoy proyectando. Entonces, puede hacer, Sí.
Ya lo encontré. Okay, Thanks, teacher. good. She isn't an English student. Okay, ¿cuál sería mi otra oración acá? She Doesn't. doesn't. She doesn't. My verb? Study. Study. Very good. Study English. English. Very good. She doesn't study English. Como pueden ver, en la estructura gramatical de las oraciones negativas sí cambia. We have subject, subject. Siempre sí empezamos con el sujeto. Okay, eso no cambia para nada. Then we have the verb. Okay, en este caso negativo. Negative verb of the verb to be. Verb. Aquí tenemos diferente estructura. Okay, el verbo ya no es el que continúa, sino que el que continúa es nuestro auxiliary verb. Cualquiera de los dos. En este caso, doesn't, porque estamos hablando de she. Okay? And then the rest of the sentence is the complement. Any questions until here? Como pueden ver, en las oraciones negativas sí cambia la estructura. Okay? Cuando estamos utilizando oraciones con el verbo to be y cuando estamos utilizando otros verbos. ¿Ok? Cambia la estructura. Algo que quiero que tomen en cuenta es que no vayamos a utilizar el verbo to be y el verbo, cualquier otro verbo en la misma oración en presente simple. No podemos utilizar los dos verbos en una oración en presente simple. ¿Ok? En otros tipos de oraciones sí, pero en presente simple solo utilizamos un verbo. ¿Ok? No podemos utilizar el verbo to be y otro verbo al mismo tiempo. ¿Ok? Any questions until here? No? Let's go with the questions. Question form. Okay? Let's see. So here we have present simple questions. What is the structure for the questions? What do you think? Does. Yes, we use does. En lugar de do, ok, para la tercera persona utilizamos does. Ok, es el verbo auxiliar, de auxiliary verb, en afirmativo. Recuerdan que aquí utilizábamos el mismo, pero en negativo, ¿cierto? Entonces, para que se convierta este auxiliar en afirmativo, solo le eliminamos la parte negativa. Does se pronuncia. ¿Ok? Entonces, ese es el verbo auxiliar que vamos a utilizar para las preguntas también. Para la tercera persona. ¿Ok? Does. After does, we have Subject. the subject. After the subject, we have Verb. the verb in the base form, right? En su forma base, no cambiamos el verbo, no le aumentamos S ni ES, va en su forma base, ¿ok? And after the verb, Complement. the complement, right? Don't forget the question mark is very important, ¿ok? Question mark, signo de interrogación. Okay, let's go with the examples. Does Lorena travel around the world? ¿Lorena viaja alrededor del mundo? Significa. Ok, vamos con el otro ejemplo. Does my uncle teach at the university? ¿Mi tío enseña en la universidad? Sería mi pregunta, ¿cierto? Does my cousin, she or he, en este caso she, study medicine? Does Bolivia have beautiful places? Como pueden ver, el verbo se mantiene en la forma base. ¿Ok? Y le aumentamos does para las preguntas. Any questions until here?
¿Qué preguntas podrían hacer? Por ejemplo, yo les voy a preguntar alguna y ustedes traten de hacer sus propias preguntas con does. ¿Ok? Elisangela, does your mother work in a hospital? Does your mother work in a hospital? ¿Cuál sería su respuesta? Yes, she. Yes, she. Recuerde, siempre respondemos con el auxiliar. ¿Cuál sería su respuesta acá? ¿Cuál es su auxiliar en esta pregunta, Elisángela? ¿Cuál es el auxiliar? Does. Does. Entonces, ¿cómo sería su respuesta? Does your mother Yes. work in a hospital? Yes, she does. Very good. Yes, she does. Ok. Ahora le pregunto a Gerson Venegas. Does your, I don't know, your brother, does your brother, imagínense que tiene un hermano, si es que no lo tiene, ¿ok? Does your brother live in Italy? In Italy, sorry. Does your brother live in Italy? Yes, he does. Yes, he does, right? Okay. Diana, does your father study English? No, he doesn't. No, he doesn't, right? When our sentence or our answer is affirmative, yes, he does, yes, she does, or yes, it does. Ok, vamos a hacer una pregunta con it. Does Santa Cruz have a beach? Does Santa Cruz have a beach? What is your answer? Yes, 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 it does. it does. Which one? I want to go. ¿Cuál? Yo quiero ir. In the Urubó. In the Urubó. Okay, it's an artificial beach, right? Yes. Yes, okay. Yes, you can say, yes, it does, right? Or no, it doesn't. Okay, good. So let's compare. Vamos a comparar. Let's compare the verb to be questions and the questions for other verbs. Okay, so here we have the present simple. Here we have the verb to be. And in the other side, we have other verbs. Okay. But we are going to talk about questions. Question form. Okay. So let's see. What is a question form for the verb to be? What do we use first? The verb to be. Verb to be. Then Subject. subject. Subject Yes, the subject and complement. and complement. Very good. This is the structure that we use when we are asking a question with the verb to be, right? What about other verbs? What do we use first? Does. Does or do, according to our subject, right? Depende de nuestro sujeto, podemos ocupar does or do. Then, Verb. Subject. the subject. Very good. Then, Verb. the main verb, el verbo principal, ¿cierto? En la forma base. The main verb. Vamos a ponerle main verb, el verbo principal. And then, the complement. And the question mark. And the question mark.
Very good. It's very important. Question mark. Right? I forgot here the question mark. Thank you. The question mark. Okay. So we are going to work with exactly the same example. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo que estábamos trabajando. Okay. So, what is our example for the verb to be? What can we say here? Is she an English student? Is she an English student? Is she an English student? Very good. What about the next example? Does she study Does English? she study English? English? Very good. Does she study English? Como pueden ver, en las preguntas también cambiamos la estructura cuando estamos hablando del verbo to be y cuando estamos hablando de otros verbos, ¿ok? Here we have subject, sorry. Here we have the verb to be at the beginning. Las preguntas con el verbo to be las empezamos con el verbo to be, right? Y las preguntas con otros verbos las empezamos con un auxiliar que puede ser do or does. Okay? Then we have subject. Okay, the subject. Here we have the subject. And also here we have a subject. The most important difference is that in the questions with other verbs, we need a main verb. Necesitamos un verbo principal. Pero en estas preguntas no necesitamos un verbo principal porque nuestro verbo to be trabaja como si fuera un auxiliar y como si fuera un verbo principal. ¿Ok? And then we have the complement. Here we have the complement. ¿Ok? Entonces, esta sería la estructura de nuestras preguntas. ¿Ok? Ahora vamos a ver las respuestas de cada una de ellas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿is she an English student? ¿Cuál podría ser nuestra respuesta? Yes, she is. Yes, she is. Or, no, She isn't. she isn't. Very good. What about, what happened? What about here? The next one. Does she study English? Yes, she does. Yes, she does. Or, Yes, she doesn't. no, No, she doesn't. she doesn't. Very good. Remember that we always answer with the auxiliary verb. ¿Ok? Ya sea en afirmativo, en la respuesta afirmativa o respuesta negativa, siempre respondemos con el auxiliar que esté adelante de nuestra pregunta. ¿Ok? Si nuestra pregunta fuera una pregunta corta. ¿Ok? Any questions until here? ¿Una pregunta? Okay, let's go with the examples. Vamos a ver algunos ejemplos. Let's see. Do you know her? Scarlett Yes. Johansson. She's Scarlett Johansson, right? She's Scarlett Johansson. We are going to see a picture about her, okay? What does she do in this picture? What does she do in this picture? She plays tennis. She plays tennis, right?
She plays tennis. Remember that when we are talking about she, about Scarlett, we use the verb with an S, right? Okay. So we can say, I play tennis, you play tennis. But when we are talking about she, about Scarlett, we say she plays tennis, okay? What could be our negative sentence for this one? ¿Cuál podría ser nuestra oración negativa para esta She misma oración? doesn't She doesn't, play tennis. she doesn't play tennis, right? She doesn't play tennis. And the question form? Does she play Does. tennis? Does she play tennis? Yes, she does, right? Okay, good. Let's go with the next example. Do you know him? Yes, he's Thor. His Thor. Do you know his name? Liam Hemsworth. Liam. I guess Liam is his brother. Ah, eh, No? He's Chris, right? He's Chris Hemsworth. Okay. And we're going to see a picture of him. Okay, so what can we say about this picture? What does he do in this picture? He cooks. Yes, very good. He cooks. We can say he cooks lunch. Chris cooks lunch. Okay. Él cocina o él hace el almuerzo. Okay, you can say I cook lunch, you cook lunch, and Chris, he cooks lunch. Okay, recuerden, siempre que estamos hablando de he o de un varón, podemos decir cooks. Okay. Good. Let's see. Ahora vamos a ver algunas pequeñas reglas que debemos utilizar para cuando tenemos verbos para la tercera persona. ¿Cómo los cambiamos y por qué? ¿Ok? Estas son 3 reglas que ustedes deben seguir para cuando tengan que cambiar el verbo de la tercera persona. ¿Ok? It says, in general, we add an S. Generalmente a los verbos se le añade una S. ¿Ok? Pero tenemos unas excepciones. La primera excepción, si nuestro verbo termina en una consonante y una Y, o sea, consonante Y, consonante Y, like this, como estos verbos, lo que tenemos que hacer es borrar la Y y añadirle I-E-S. ¿Ok? Tenemos que añadirle una I-E-S al verbo, si es que terminara en una consonante Y, ¿ok? Como pueden ver aquí tenemos también una palabra que termina en una Y, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre esta palabra? El ladito de Juan. la Y y el otro no. ¿Cómo? Hay una vocal al ladito de la Y. La vocal, ¿cierto? No podemos hacer lo mismo cuando nuestra palabra termina en una vocal Y, sino que tiene que terminar en una consonante Y, consonante Y. ¿Ok? Esa es la primera regla que deben seguir cuando estamos hablando de los verbos para tercera persona. Then we have this other rule. Esta es la tercera regla. Dice, when the verbs ending in O, SH, TCH, X, or SS. Cuando los verbos terminan en estas consonantes, nosotros lo que hacemos es añadir ES. Por ejemplo, termina en O, go, entonces añadimos ES, goes. SH, right? SH, wash, washes. Esto es lavar, ¿cierto? Then we have CH, watch, watches, mirar. Por ejemplo, I don't know, Ariel watches series in the evening. He watches series in the evening. Okay. Mix, cuando termina en X, mezclar. He mixes, perdón, termina en ES. He mixes the ingredients.
Él mezcla los ingredientes. He mixes the ingredients. ¿Ok? Y cuando termina en ESS, kiss. He kisses his daughter. ¿Ok? Él le dio un beso a su hija. ¿Ok? So, these are the rules. These rules are very simple. We have just 3 rules. ¿Ok? Any questions about this? ¿Alguna pregunta acerca de las reglas?